¿Por qué solemos hablar de alucinaciones y delirio? Antiguamente, cuando se hablaba de psicosis y esquizofrenia, no se hablaba de eso. Efectivamente, tiene una importancia eh, arrolladora, ¿no? Las alucinaciones, los delirios, pero ¿de dónde viene todo esto? Habría que hacer una explicación. Bueno, sabemos que hay tres grandes autores, hay muchísimos, ¿no? Yo tengo muchos libros de psicosis, de la psicopatología francesa, la alemana y demás, pero hay tres grandes autores que sobresalen en los actuales conceptos de lo que es la esquizofrenia y psicosis actualmente. Uno es Kraepelin, que posiblemente hemos oído hablar todos de él, ¿no? Con su concepto de demencia precoz, que no hemos quedado con ciertas cosas que dijo, pero su pensamiento tuvo una evolución que parece que no se estudia tanto, ¿no? Como que la psicosis no era tan deteriorante como la había dicho en un primer momento y demás. Y después le siguió otro gran autor, que es muy interesante, Emil Bloiler, ¿no? Bloiler era un autor muy interesante, de hecho acuñó el nombre de las esquizofrenias, que ha llegado a nuestros tiempos, ¿no? Y él hablaba de dos fenómenos, de dos síntomas fundamentales, ¿no? Uno que llamaba, de hecho, síntomas fundamentales y básicos y síntomas accesorios. En los fundamentales y básicos, curiosamente, fíjense lo que estamos hablando, fundamentales y básicos, y Bloiler era un gran autor y un gran estudioso. Él no hablaba para nada ahí de alucinaciones ni delirio, él habla de las 4 A's, ¿no? Lo que normalmente venimos a hablar actualmente a sociabilidad, planeamiento, apatía, a bulia, etcétera, ¿no? Es decir, pérdida de la función, ¿no? Lo que un conductista diría pérdida de la función. Y sin embargo, hablaba de síntomas accesorios a esos síntomas. Él hablaba de voces que hablan en primera persona, voces que le hablan en tercera persona. Hablaba de eso como síntomas accesorios, alucinaciones y delirios en esencia. Después vino otro autor, muy interesante también, que fue Karl Snyder. Y aquí viene la intríngulis. Karl Snyder creo que publicó en 1946-1947, no recuerdo bien, hablo de memoria, el famoso libro este de psicopatología clínica. Es un libro muy pequeño, muy fácil de leer, en donde hubieron varias traducciones. Él hablaba de habla materna el alemán, ¿no? Y él escribió un libro en alemán. Y curiosamente tuvo varias traducciones, y no se sabe muy bien si por la traducción, si por intereses externos, no lo sabemos muy bien, pero en su obra primigenia, él hablaba de síntomas de primer rango y de síntomas de segundo rango. En los síntomas de primer rango, él hablaba precisamente de eso, ¿no? Alucinaciones, delirio, catatonía, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los síntomas de segundo rango, él hablaba de lo que para básicamente Bloiler eran los síntomas fundamentales y básicos. Pero ojo, eso se tradujo al inglés como síntomas necesarios para etiquetar a una persona de esquizofrenia. Cuando eso no dijo en ningún momento Karen Snyder. Karen Snyder decía que eso era importante en algunos momentos del curso de una persona, ¿no? que está desbordada y demás, pero para nada era para poder generar un diagnóstico clínico. Eso lo recogió sobre todo el movimiento neocrapeliano con el DSM-3, y lo vinieron a recoger como síntomas básicos. De hecho, los síntomas de primer rango snyderianos, mal interpretados y mal traducidos, efectivamente, vinieron a acotar lo que eran los criterios clínicos del DSM-3 y por ende, un poco más tarde, de los criterios clínicos de la Clasificación Internacional de Enfermedades, de la CIE. Posteriormente, de hecho, hasta la CIE 9MC, si no recuerdo mal, llegaba a decir, bueno, si tiene 2 o más síntomas snyderianos, ¿no? Es decir, eran síntomas básicos para hacer diagnóstico. Y aquello que para Bloiler era importante, prácticamente estaban en segundo lugar y no adquirían importancia. ¿Por qué podemos tener este concepto de entender que una psicosis son alucinaciones, delirios y demás? Pues posiblemente casi coetáneo a la fecha de la publicación de ese libro,
se introdujo el primer neuroléptico, mal llamados antipsicóticos, la clorpromacina, con Delay y de níquel y demás, ¿no? La clorpromacina fue el primer antipsicótico de primera generación que se introdujo y efectivamente da una buena respuesta a corto plazo porque son también mal llamados o bien llamados tranquilizantes mayores. Claro, eso para la industria farmacéutica supuso un antes y un después. De no ganar prácticamente ningún dinero con estas personas, encontrar una mina de litio inacabable, ¿no? Y ahí lo tienen, ¿no? Es decir, sabemos artículos que se han publicado el año pasado, en 2024, sobre los intereses económicos que tiene la DSM, el DSM-5TR publicado en 2022 y demás, ¿no? ¿Por qué consideramos que es eso? Porque antes de los años 50 no se consideraba eso como la psicosis y demás. Posiblemente haya aspectos más fundamentales como esa pérdida de contacto con el yo, con el mundo, con la realidad, esa hiperreflexibilidad, ¿no? Y demás son más importantes que realmente las alucinaciones. De hecho, las alucinaciones se dan más comúnmente en los trastornos disociativos. Y hay distintos estudios que incluso equiparan en población general de un 10 a un 30%, ¿no? O sea, un 10 a un 30% de población general sin tener diagnóstico de psicosis. Es decir, los niños, los adultos, que no tienen un fenómeno hipocómpico, hipnogógico o demás, ¿no? O un proceso febril, pues esos son fenómenos alucinatorios o pseudo alucinatorios, ¿no? O sea que, ¿por qué? Pues posiblemente porque hay muchos intereses, muchos ecos en la literatura, no por muchas veces mal fondo, sino porque a veces leemos lo que escriben muchos autores que a su vez han leído lo que han escrito otros autores y que a lo mejor se equivocaron.